Bienvenidos a Temporada de Luciérnagas, una serie de conversaciones profundas con personas que han logrado iluminar su entorno. Esta es una invitación para que cada uno de nosotros encuentre esa chispa interna para aprender a brillar desde la autenticidad. Soy Lina y en cada episodio emprenderemos un viaje para explorar las historias de personas que han encontrado su luz y la han compartido con los demás. Las luciérnagas nos recuerdan que en los momentos más oscuros es cuando más podemos brillar e iluminar a otros. Bienvenidos a Temporada de Luciérnagas. Bueno, Ricardo, bienvenido a Temporada de Luciérnagas. Para mí es muy bacano tenerte hoy aquí sentado en estos estudios, además, los estudios de la Universidad ICESI, que muy amablemente nos presta el espacio para tener este tipo de conversaciones. Sé además que tenés una vinculación importante con la universidad y crees en el trabajo que se hace acá. Entonces, pues qué mayor motivo también para poder estar teniendo esta oportunidad de grabar esto acá. Yo quiero empezar esta conversación contándote un poquito qué es Temporada de Luciérnagas y contarte también la razón por la que decidí hace un tiempo, ya hemos estado tratando de cuadrar la fecha, invitarte aquí a conversar conmigo en Temporada de Luciérnagas. Ah, qué rico. Para mí, yo creo que eso fue algo que me inculcaron mucho mis papás. Priorizar la búsqueda personal siempre ha sido algo importante. Yo creo que la vida es un ejercicio de recoger los distintos pedazos que uno ha ido dejando regados en distintas situaciones, pedazos del alma, y recoger esos pedazos e integrarlos es lo que le permite a uno apalancarse sobre esas historias y crecer. Y he tenido siempre un énfasis alrededor de eso, y en medio de esa búsqueda por sentido de propósito, llegué a la metáfora de la luciérnaga. Tenemos una persona en común, mi tío Luis, y Luis tiene una reserva en Jardín, Antioquia, en tu tierra. Así es. Y bueno, dentro de las especies que ha descubierto él allá en Jardín, ha habido varias especies de luciérnagas. Y me dijo en algún momento que iba a nombrar una luciérnaga de esas en mi honor. Y empecé a investigar un poco el tema de la luciérnaga. Y me di cuenta que las luciérnagas operan como constelaciones terrenales y brillan para conectar. Yo llevo un tiempo en el trabajo que hago en pro del empresariado del Valle del Cauca, haciendo un esfuerzo muy grande para poder pintar la constelación empresarial que tenemos en el Valle del Cauca. Celsia hace parte de esa constelación empresarial. Y me pareció que había como un paralelo entre eso, la historia de la luciérnaga. Y dije yo, bueno, qué bacano poder tener conversaciones con personas que yo creo han encontrado una luz y un brillo personal muy bonito. Yo creo que vos lo tenés, ahora te voy a explicar por qué. Pero que ese brillo no está solamente para hacer brillar a la persona, sino que ha buscado conectar y hacer que otros brillen. Y yo no tengo duda, al menos en el liderazgo que te he visto ejercer en el mundo empresarial, lo que te conozco a nivel personal, me parece que hay mucho de eso ahí. Entonces, Maravilla. esa es la razón de ser de Temporada de Luciérnagas. Ricardo Sierra, presidente, líder de Celsia, ¿cómo? Líder, no tenemos cargos, entonces allá todos somos líderes. Algo de lo que vamos a hablar tiene que ver con eso. Bienvenido a Temporada de Luciérnagas. Muchas gracias, Lina. Qué rico estar aquí contigo y qué historia tan bonita como conectaste el motivo de un podcast con esa constelación y esa forma de conectar de la luciérnaga, que no la sabía. Y sí, tenemos un tío en común que, entre otras, pues, yo creo que ese sí que es una verdadera luz, porque lo que ha desarrollado en la reserva, que yo creo que es la reserva más importante a nivel no sé, como de biodiversidad, de conservación, de lo que él está descubriendo allá con biólogos de todas partes del mundo y de Colombia, eso es una locura. Uno se queda corto para expresar todo lo que ha encontrado allá. Entonces, sí, qué bueno que eso nos ha encontrado como muchas otras cosas en el camino, Lina. Bueno, pues Luis está Gracias invitado a este por esto. podcast y tengo que concretar esa invitación Muy porque, importante. pues aparte de eso, vengo de una familia en común con él y creo que tenemos muchas cosas que nos fueron dejando los abuelos en donde nos hemos encontrado. Pero Entonces, también Celsia va a tener luciérnaga, sí, también. yo sé que ustedes Sí, no tienen una solo tú, no luciérnaga, yo solo tú. sé, me tenés que contar cómo le van a poner y particularidades de esa luciérnaga. Y yo no tengo duda además que el estilo de liderazgo que vos has impregnado en Celsia es un estilo de liderazgo muy luciérnaga, muy distinto, muy que busca realmente iluminar entornos.
Y modestia aparte, yo se los he dicho a ustedes siempre, yo los admiro profundamente la manera en que el empresariado antioqueño ha hecho las cosas. Se lo he dicho en distintos momentos a Jorge Mario, que me acompañó hace un tiempo además en el foro que lanzamos acá. Para mí realmente es un honor poder tenerte a vos en la junta directiva de la seccional y bueno, Qué ya bueno. vamos a conocer esa faceta humana que yo creo que además va a contar mucho de tu historia. Y yo quiero empezar a hacer este recorrido, pues porque lo primero creo que es importante también un poco, pues conocer de dónde venís vos, porque la Ujú, esencia de ujú. las personas, creo yo, se forja en esos primeros momentos y en ese plano familiar que le entrega a uno tantos elementos que al final lo acompañan a lo largo de la vida. Y quiero que me hables un poquito de tu formación, háblame un poquito de tu papá, sé que tu mamá falleció hace poco, Mm. de esa mamá y de cómo esas dos personalidades irrigaron en vos lo que es Ricardo y bueno, vamos partiendo a partir de ahí. Bueno, no, Lina, es una historia larga, como la de todos, pues cuando entramos a hablar de las familias, pero te la trato de hacer corta. Y es, mis papás venían de familias, digamos, clase media, pero una clase media como emergente. Ujú. Mi papá era el menor de una familia muy numerosa, más de 10 hermanos, Familia algunos, paisa. familia paisa, sí, incluso de Risaralda, de Marsella Risaralda, pero familia campesina, con muchas limitaciones. Varios de sus hermanos, hasta donde entiendo, murieron en la crianza, pues, o sea, era una familia con muchas limitaciones. Los hermanos mayores de él logran conseguir unos puestos y empezar a generar alguna platica y le fondean a él la universidad. Es el único Tu de los papá. hermanos que estudia en una universidad. Entonces mi papá en esa época se va a estudiar a la Universidad Industrial de Santander, se vuelve ingeniero industrial, que en esa época era pues una cosa muy tesa. Esa universidad pues es muy relevante y viene a trabajar a Medellín. Ujú. Encuentra un trabajo en Cadenalco, Me que es acuerdo de almacén Cadenalco, yo me acuerdo. claro, exactamente, en el Ley, almacenes Ley en ese momento. Y ahí hizo muchos años de carrera, yo 25 años de carrera y levantó una familia. Mi madre era barranquillera, No digas. pero de ancestros de Yarumal, de Antioquia, Antioquia. Ujú, Y muy temprano muere su madre, muy jovencita, y ella se viene a vivir con una familia cercana a Medellín. ujú. Entonces, y el abuelo se va a buscar fortuna y otras cosas en otras partes. Entonces, ahí hay un cambio muy importante porque mi mamá tiene, y yo tengo, por ejemplo, miles de primos. Yo tengo primos por todos lados, Lina, a raíz de todos esos cambios que ellos tuvieron ¿Los que... tenés contados? No, son demasiados. Y hay primos amigos, primos hermanos, primos medios, eso hay de todo. Primos lejanos. Sí, mi mamá pues lamentablemente se nos fue hace muy poquitico, todavía la extrañamos y seguramente la vamos a extrañar muchos años más, pero ellos dos eran muy conscientes de la importancia de la educación. Ujú, Mi mamá fue profesora de preescolar, ujú. de hecho la familia Fernández tiene una fundación muy linda que es la Fundación Carla Cristina. Ahora quiero que me hables de la fundación. Entonces ahí empezó ese tema, entonces mis papás en lo que sí nunca dejaron de invertir en los tres hijos que tuvieron fue en el tema de educación. Entonces, de ahí nazco, de ahí nazco. Ese es ¿Vos sos el mi mayor? génesis. Yo soy Vos sos el mayor. el mayor de tres. Y los que siguen hombre, mujer, No, dos hombres. dos hombres, son tres hombres. Sí, Vea pues. así es. Bueno, pues, y de ahí supongo que viene de esa familia paisa, que además son familias muy como de núcleo. Sé también que sos un hombre muy familiar. Contame un poquito de esa faceta tuya y cómo en la práctica, cómo funciona eso. Federica, yo siempre que he tenido la posibilidad como de hablar de ese plano familiar, me has mencionado a Federica y como esa mujer que te ha acompañado y que ha estado ahí. Y bueno, háblame un poquito de esa faceta del Ricardo Sierra familiar y de cómo al final yo creo que esa estructura sólida familiar a veces o con frecuencia ayuda a apalancar grandes logros y vos has sido un tipo de logros profesionales grandes y quiero que me conté un poquito de la relación de esa estructura con esos logros. Muy bonito esa pregunta, Lina. Y mira, yo creo que la mejor decisión de la vida que yo he tomado ha sido haberme enamorado de Federica y que Federica tener la fortuna de que ella me hubiera aceptado. Te ¿No es paro cierto? bolas. Me paró bolas. Entonces, de hecho, Federica es muy caleña porque ella nació en Medellín y a los 4 o 5 años, por cuestiones de trabajo de su padre, se vinieron a vivir a Cali. Ujú. Ella estudió aquí en el ICESI, No es jodas. administradora acá del ICESI. Eh,
y trabajó mucho tiempo en bolsa acá y tomó la decisión de irse a Medellín, Ajá. ya a la mitad de su carrera, digámoslo así. Y ya nos habíamos conocido acá en Cali y bueno, y allá nos encontramos. Pero yo creo que es súper importante en la vida personal de uno la estabilidad emocional, para uno poder hacer apuestas de mediano y largo plazo. Federica me ha dado a mí mucho soporte en todo sentido, pues fuera de una vida muy feliz, el poder tener ese soporte, Lina, que te permite soñar, que te permite apostar, hacer locuras juntos en el plano familiar. Y entonces yo creo que eso me ha dado a mí mucho espacio para poderle dedicar lo que le he podido dedicar al tema profesional. Y lo otro es que pudimos crear una familia muy linda. Tenemos 2 hijas por las que nos morimos. Ya se me va a graduar la primera de la universidad y felices con ellos, felices con ellos. 2 hijas mujeres, además yo tengo ahí, pues soy mujer, tengo una hija mujer, pero adicionalmente vengo de una familia marcada por mujeres que se han abierto espacio y mi mamá y mi abuela me inculcaron mucho ese tema del valor que tenía ser mujer y lo mucho que tenía que defender eso. Ujú. Y quiero que me contes un poquito esa formación de un papá que viene de una familia hecha a pulso. Me contaste ahorita una historia de tu papá, de hermanos que algunos fallecieron en el proceso de crianza, que hoy uno piensa eso y Ujú. realmente pues es increíble que eso pudiera llegar a Sí, sí. ocurrir. De una mamá también convencida de los temas de la educación y que de ahí venía el tema de que seguramente vos ibas a poder abrirte un espacio a través de la educación. ¿Cómo todos estos elementos que me has ido contando jugaron un papel en el proceso de criar a tus hijas? ¿Cómo se llaman tus hijas? Se llaman Valeria, Amalia, y tengo una hija putativa que tú conoces la historia, Pamela. Sí. Entonces son 3 en Ah. realidad hijas las que tengo. Pero mira, es un convencimiento de que teníamos que apostarle muchísimo al tema educativo. Entonces, al tema educativo, pues uno se vuelve un papá medio helicóptero también tratando de promoverles a ellas iniciativas y hobbies y cosas de esas alrededor, o de llenar la casa de libros para que se encuentren con libros y se puedan enamorar de la lectura. Pero yo creo que eso fue fundamental. O sea, el que a uno le haya ido bien con el tema educativo también permite, yo creo que el convencimiento de que eso es lo único que uno en verdad les deja. Mm. Y ahora con la partida de mi madre sí que empieza uno a hacer ese tipo de reflexiones de qué es lo que dejó mi mamá, fuera de mucho amor, mucho cariño, el habernos educado y el habernos dado estos valores de familia es lo más fundamental. ¿Cómo se vive el duelo del cierre vital de una mamá? No, muy duro, muy duro. Yo no creo que se cierre ese duelo. Yo creo que hay que aprender a convivir con él. Es lo que estoy como empezando a entender. Es muy reciente la partida, pero te digo, es muy complejo, muy duro, muy duro. Y uno, yo en algún momento le oí, de hecho, le oí a mi tío Luis, cuando mi abuela falleció, Que abuela, ¿no? Esa pues sí fue. sí, mi abuela, pues su ah, mamá, em, y Luis a mí me describió, yo me acuerdo que él fue el que me llamó, ellos me estuvieron llamando esa noche, mi abuela estaba hospitalizada, era como época COVID, porque me acuerdo además que el entierro, pues no pudo ir nadie, estábamos todos como encerrados, fue muy duro. Y ella, un roble de mujer, mi abuela ejerció la medicina hasta los 90 y pico de años, de una lucidez mental impresionante, pero su cuerpo empezó a fallar y ya pues a los 98 ya no estaba tan bien. Y la descripción que me hizo a mí Luis de lo que él sintió energéticamente cuando mi abuela falleció versus lo que sintió cuando falleció mi abuelo. Entonces, yo creo que las mamás tienen un papel diferencial muy grande en la vida de una persona y por eso quise hacerte esa pregunta alrededor del duelo. Háblame un poquito de Pamela, y de esa hija putativa ujú. y del momento en que vos decís, voy a hacer o vamos a hacer como familia un elemento diferencial en la vida y en la historia de una pelada para que pueda conquistar sus sueños médica, ¿no? Sí, es médica. Pues les cuento la historia. La historia es muy sencilla. Estábamos hace ya pues unos añitos, Federica y yo buscando a alguien que nos ayudara en los temas de la casa. Y entrevistamos a Nancy y Nancy llega donde Federica con una niña en brazos. Es una chocuana, la más querida, la más hermosa del mundo, Nancy. Y Bebé, pues de meses. sí, recién nacida. Nosotros estábamos
a punto de tener a Valeria, nuestra primera hija. Entonces, ¿cómo te parece que empieza a trabajar con nosotros? Nos enamoramos del trabajo de Nancy, de una muy buena relación. Y a los 3 años, las hijas estaban más o menos de la misma Mm. edad. eh, Nancy nos dice, yo voy a renunciar, me voy a ir porque es que no me están cuidando bien a mi hija. Y entonces nos sentamos Federica y yo y dijimos, no, aquí tenemos espacio para que Pamela pueda venir a vivir con nosotros, que se venga a vivir con nosotros. ¿Qué problema es? Y aquí al lado hay una guardería y empecemos. Y Mm. empezamos a ensayar. Eso fue como un ensayo. Nadie, no, nunca pensábamos pues esto, qué va a significar. Y poco a poco nos fuimos metiendo, Lina, en una cosa muy linda que fue, fuimos creciendo y ya se vuelve muy cercanas a nuestras hijas, se volvió parte de la familia y de buenas a primeras terminó pues estudiando en la Escuela de Ingeniería de Antioquia Medicina, primera promoción, top 3 de la escuela, viene ahorita a hacer un internado aquí a la A la Fundación Valle del fundación. Lili ¿En qué? en cirugía de trauma. No me digas. Entonces, imagínate, entonces terminó siendo una hija la más querida, la más especial y todavía vive con nosotros, Una persona más de la familia. una persona más Qué de la belleza, familia. porque que eso además también es la posibilidad de abrir las puertas de la casa a alguien. Así es. Em, Muy ganado, porque fíjate que esas decisiones, pues hombre, son muy duras en muchos planos, pero cuando uno encuentra esa satisfacción del amor, de la cercanía, de ver eh, cómo responden a una oportunidad tan sencilla, pero tan valiosa. que al Yo te final la vida es cuento, de es de oportunidades, pues. oportunidades y de saberla escoger. Nosotros le hemos dado la oportunidad a otro par de personas cercanas de estudio y las desaprovecharon todas. Y yo te digo, no ha habido una mujer más especial, más querida, y es la que yo digo, la hija putativa. Y sin lugar a dudas eso va a cambiarle la historia hacia adelante. Yo quiero Seguro. que nos devolvamos un poquito más a la juventud, Ricardo. Y quiero que me contés ese Ricardo adolescente, de pronto ya un poquito más centrado en años, luego la universidad. ¿Cuáles fueron esos hobbies que te empezaron a acompañar a vos o que han sido ese, no sé, yo no diría que bastón, porque pues como que son actividades que terminan profundizando la capacidad de uno conocerse, de integrarse con otro tipo de situaciones en la vida? ¿Qué hobbies hay y cómo los descubriste? Háblame un poquito de eso. No, yo creo que tengo un par de hobbies muy fuertes, muy fuertes. El primero es la lectura. Pues me gusta leer mucho, Lina. Tú creo que lo sabes. Yo soy pues un lector compulsivo. Me gusta mucho ese plan de Mm. sentarme a leer y leer de todo. Pues tampoco es que me guste pues un solo tema, no, me gusta leer de todo tipo de géneros, digámoslo así. Y lo otro es que me gustan también los videojuegos, No digas. sí, pero no muchos videojuegos, juego uno solo, ¿Cuál? tengo uno que se llama Destiny, que es un juego de shooter, entonces de como medio de fantasía, ciencia ficción. ¿Pero eso es con controles Sí, o es en claro, Xbox, yo tengo Xbox desde que ah, salió. Xbox? Sí, sí, Ya. sí, Xbox desde que salió. Ha habido épocas en donde he jugado más, en esta época estoy jugando mucho menos, juego típicamente los martes un par de horas, ¿Y eso te ayuda como a ves. relajarte o qué? Uf, eso es una delicia. No me digas. Tengo un buen clan, hay un buen clan que... Ah, Esos sí tenés juegan combo de mucho. juego No, además. claro, claro. Esos sí juegan mucho. Esos juegan mucho más que yo. Hay varios, hay colombianos, ecuatorianos, ¿Pero eso todo hondureños, es virtual o eso cómo funciona? todo virtual, todo virtual. Conozco a un colombiano y a un venezolano. El colombiano es del ESMAD. No ¿Cómo te digas. parece? Hoy es mayor del ESMAD. Lo conocí cuando era capitán. En esta cosa del En juego, esta cosa, muy querido, nos hemos encontrado un par de veces con las familias. Queridísimo, ok, la queridísimo. lectura y que te ha acompañado y los videojuegos. Yo te iba a preguntar por el buceo. Ah, bueno, no, esa es otra. Esa fue una etapa muy bacana, Lina, pero ya la tengo muy abandonada. Estos dos me han acompañado más. Ujú. No, el buceo me cogió, pero fue en la universidad. Me cogió ese bicho y yo no era capaz de parar. Me hice hasta dive master, ¿cómo te parece? Ese es el que enseña, ok. Sí, el que acompaña a grupos de buceo, más que el que acompaña a grupos de buceo. Entonces, tenía muchos amigos que pues tenían centros de buceo en Nuquí, o sea, O sea, vos eras de buceo en el claro, Pacífico, pues. montamos hasta un grupo que llamaba Amigos del Mar, montamos un negocio se llamaba Expedición
para llevar grupos de buceo a diferentes partes del mundo. No, eso Ah, boté corriente con el buceo, montamos feria. ¿y eso fue eh, de qué edad, a qué edad? Eso fue, no, pues de los 24, 25 hasta los 35, digámoslo así. Muchos años dedicado a eso. ¿Y por qué abandonaste el buceo? La familia, cuando nacen las hijas, el buceo tiene cierto riesgo, ¿no es cierto? Cierto riesgo. Entonces empecé a bajarle la dedicación ya al tema familiar, empezó a ganar más peso y bueno, y ahí se fue, ahí se fue. Pero sigo buceando cada que puedo, pues cada que hay una salidita y uno tiene una oportunidad de tirarse al mar, pero no era lo mismo de antes. Y háblame, por favor, un poquito de cuál es la experiencia en un hobby como el buceo. ¿Qué era lo que te engomaba a vos del buceo? Ah, no, eso sí te digo, o sea, cuando uno se mete al mar en un traje de buceo, vos estás en otro planeta. Uno se siente en otro planeta. Yo no sé bucear y me da Perdés, mucho susto, entonces no. o sea, yo creo que lo más cercano a estar como en un espacio de ingravidez, ¿no es cierto? En donde me acabo de leer un libro fascinante que se llama Orbital, en donde cuentan la historia de 6 astronautas en la estación espacial mm, durante un día. ¿Te sentiste buceando? Entonces es una reflexión, sí, incluso había uno de ellos que contaba su historia de que era buzo, pero a lo que hoy es, hay mucha similitud como en ese cambio de dimensión y la verdad Pero es que me es en el encantaba. manejo del cuerpo, las sensaciones. Exactamente, esa sensación de ingravidez, el ver la belleza de lo que es este planeta, de lo que la cantidad de animales, la biodiversidad que hay en un coral, yo pues, me la gozaba, Yo me la supongo que el tema de la gozaba. respiración es muy importante en mantener la calma, en. Así es. Y yo era, pues yo soy muy calmado para bucear, pues muy calmado. Entonces a mí, por ejemplo, como dicen, el tanque me duraba mucho. Pero vos sos un tipo calmado en general, ¿o no? Sí, claro, muy calmado. Pocas Em, cosas me afectan. y la otra cosa por la que te iba a preguntar es que entiendo que a vos te gusta caminar en el campo, o sea, que es Ah, algo que estás haciendo. más reciente, Lina, ¿cómo te parece que a raíz de que tenemos ya el nido vacío, de que nuestras dos hijas se nos volaron, empezamos Federica y yo como a tratar de buscar algo y Actividad. actividad y empezamos en vez de que cada uno cogiera por su lado, ¿qué podemos hacer juntos que nos guste? Y Federica y yo nos gusta caminar. Y empezamos en una reunión con un señor, en una cita dermatológica, Juan Carlos Wolf, hermano de un gran amigo mío. Y entonces, y Juan Carlos, vamos a conversar, y resulta que él era caminante. Y le digo yo, ve, ¿cuándo nos invitas a una caminadita? Y entonces nos llevó una caminadita por el Retiro, ahí cerquita de Medellín, Divino, además, el retiro. Sí. espectacular, y ve, no hemos sido capaces de parar. Todos los sábados caminada de 5, 6, 7 horas por unos caminos y unas cosas. Este país está lleno de cosas lindas y Sí. entonces estamos felices en ese plan. ¿Y son un grupo grande o pequeño? No, somos muy poquitos. Y es una actividad en pareja, pues, ¿qué hacen los dos? Sí, rico, nos vamos a caminar con el morralcito, llevamos los fiambrecitos y lo más delicioso del mundo. Yo les digo que eso debería ser una actividad que deberíamos de promocionar mucho más en Colombia, porque tenemos primero unos sitios tan hermosos, tan bonitos y tú a la media hora que estás caminando se te olvidó el mundo, Mm. se te olvidó lo que traías. Entras en muchos sitios donde no entra ni una señal, ¿no es Bueno, cierto? sí, no, pues Esteban y yo estamos ahorita entrenando para una competencia, vamos a caminar por los Alpes suizos. A caminar. Bueno, esto realmente es una carrera de 7 días. Ah, pero esas son, No, no pero son las ultra, esas miedosas. pues Ultramaratones de esas. sí, pero eso no se hace todo el tiempo corriendo, digamos. Eso tiene un estilo que es como de marcha. Nosotros vamos a hacerla 2 días, pues porque entrenar para una carrera de 7 días de Wow. 36, 38, 39, 40 y pico de kilómetros con altimetrías grandes, pues tendríamos que no trabajar ninguno de los dos. Pero para entrenar para eso, estamos saliendo mucho a montaña los sábados Ah, y a delicioso. voltear y pues esto tiene unos caminaderos Cali espectaculares. Entonces, la próxima vez que estés acá con Federica, No, me pues avisas y nos pegamos una caminata y te llevamos a pero vayan nuestros. despacio, nosotros vamos No, nosotros vamos, uno no va, uno va corriendo, no creas. Oye, Bueno, mucha suerte, qué bacano. sí. Qué historia tan bacana. Contame un poquito de Carla Cristina, la fundación. ¿De dónde salió esa fundación? ¿Qué es lo que ustedes hacen? Háblame un poquito de eso, qué significa en tu vida, en la vida de tu familia. Mira, estás pues muy tateada. La Fundación Carla Cristina, ¿quién fue? Era una hermana media de mi mamá. Ajá. En el segundo matrimonio de mi abuelo, tienen a Carla Cristina. Carla Cristina sufre una enfermedad muy pequeñita y se muere. Ujú.
Y estaba la mamá, mi abuela, muy triste, Desbaratada. muy triste, desbaratada completamente. Y de ese dolor había una persona muy cercana a la familia, muy pariente también, se llama Solina Gallego, que fue de esas primeras educadoras pioneras, Ujú. de esas que decía la educación infantil. O sea, lo que hoy valoramos de 0 a 5 años, esa señora lo conocía y lo sabía hace 80 años. Ujú. Y dice, hombre, venga, canalicemos este dolor y llevémoslo y creemos una fundación. Hay muchos niños pobres que no tienen educación. Es Y educación. educación infantil, Ok. Primera infantil, infancia. primera infancia, de 0 a 5 años. Ujú. Y empiezan con un jardín muy pequeño que se llamaba Las Violetas en Belén, pero antes de que existiera el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. O sea, esto es, te estoy diciendo, Sí. hace 70 años. Y empieza pues la historia de la fundación, y la fundación ha tenido, o sea, ha sido una institución en la ciudad de Medellín. En la ciudad de Medellín hay 2 o 3 fundaciones muy grandes. La Fundación Carla Cristina se convirtió en una de ellas y alcanzó a tener en sus épocas 8.000 niños, 9.000 niños educándolos al mismo tiempo. O sea, una cosa verdaderamente grande. Hoy tenemos alrededor de 4 o 5.000 niños en donde se les presta educación de mucha calidad, muy bien alimentados, con psicólogos, con acompañamiento a las familias. Una cosa muy bonita. Por todo el Esa. departamento. Hemos estado en algunos municipios cercanos hoy a Medellín, pero en otras épocas hemos estado en zonas alejadas de Antioquia incluso. Te voy a contar una cosa. Mi abuelo paterno era médico y cuando él regresó de hacer su especialización en Estados Unidos, entonces los hermanos se reunieron y le dijeron aquí, bueno, Leo, te tenemos tu consultorio para que ejerzas la medicina. Y él, no, están muy equivocados, eso no es lo que yo voy a hacer. Yo voy a dedicar todo lo que he aprendido a devolver un poco en temas relacionados con la equidad y se metió en el tema de la nutrición infantil. Y mi abuelo Uy, fue el que se inventó la fórmula, la bienestarina, no te puedo creer. y él le donó esa fórmula al bienestar familiar y pues es la No, colombiarina pero que, eso con la es que han una alimentado locura. pelados. Hoy ha tenido modificaciones pues y todo eso. Y me llama la atención porque lo que me estás contando pues tiene que ver con ese tema de la primera infancia. Y contame la vinculación de la familia, todos han estado siempre vinculados ahí, eso cómo ha... Muy, muy bueno. Mi abuelo estaba muy vinculado, y había logrado vincular a personas muy, muy generosas de la ciudad de Medellín a ser pues parte de la junta directiva. Solina Gallego había sido la directora por muchos años de la fundación, después fue Mónica Echeverry. Y yo me empecé a vincular mucho como desde el colegio, Ujú. incluso. Cuando estaba en la universidad y empecé a trabajar, yo llegué de un viaje de estudio de inglés y me fui para donde el abuelo y le dije, abuelo, yo quiero trabajar en la fundación de alguna forma, yo quiero trabajar mucho más como voluntario. Y me dijo, no, no, venga, acompáñeme en la junta directiva. Entonces me lleva, yo era el peladito de la junta directiva. Entonces el abuelo como que me escogió dentro de la familia para ser como el representante en la familia de la junta, porque la junta siempre hemos tenido gente Externos. muy querida Ajá, externa, ok. que sabe mucho del mundo de la educación infantil, que sabe mucho del mundo empresarial, para no mezclar mucho el tema. O sea, Ujú. para poderle dar una visión muy, muy empresarial a la fundación. Entonces ahí empecé. Entonces esa fue como mi vinculación. Perdón. ¿Y vos has tenido, digamos, esa vena desde ese momento que te vinculaste y eso te ha acompañado y has tenido esa presencia en la fundación y... Sí, entonces desde ese momento he estado en la fundación, en diferentes fases, siempre en la junta, pero ya hemos logrado vincular a las nuevas generaciones de Fernández. Ok. Entonces es increíble la conexión que hemos logrado con, esto viene a ser como la tercera o cuarta generación, que está pues de la Entrando familia a... vinculada, y ahí te digo, lo que yo estoy viendo ahí de colaboración de esos muchachos y muchachas es una cosa que me llena de emoción, porque ya, incluso ya dice uno, listo, ya me llegó la hora de hacerme un lado y ver a estos muchachos coger ¿Cómo estos, toman la...? porque es una belleza como están trabajando y ayudándole a la fundación. Ve, me da curiosidad algo y quiero volver, ahora quiero que hablemos un poquito de la lectura. ¿Dónde, en qué momento de tu vida vos racionalizás como la lectura es algo que me va a acompañar, que disfruto tanto? ¿En qué momento? ¿Cuántos años tenías? No, muy chiquito. Eh, yo, yo fui un lector
incluso aprendí a leer mucho más rápido de lo que pues, normalmente leían los compañeros. Ujú. Entonces fue muy charro porque mi papá viendo eso me compraba cómics de cuanta vaina, de esos cómics que eran chiquiticos. Mm. Él trabajaba en LA en el centro, pues en todo el Parque Berrío, que eran las oficinas. Y abajo había una droguería muy grande y en esa droguería era donde se vendían los cómics de Medellín. Allá llegaban todos. Ajá. Entonces mi mamá y yo íbamos chiquitos a recogerlo. Ujú. Y entonces en la recogida me bajaba yo a la carrera y a la droguería y entonces al llegar yo tenía 2 o 3 cómics para llevarme. Entonces él empezó, después me llevó el círculo de lectores. No sé si a Me ti no. acuerdo del círculo de lectores. Y era un cataloguito que llegaba cada mes Sí. con libros. Entonces uno seleccionaba qué libro necesitaba y eso llegaba y eso pues, no sé. Entonces mi papá me dejaba comprar todos los libros que llegaban infantiles, juveniles entonces me crié con muchos libros y me encantaba, me encantaba. Ahí empezó mi fiebre. He leído toda la vida. O sea, ha sido una compañía absoluta. Disfrutar Uf. y cómo pasás vos de ahí a Books. Háblame de Books, De la librería, de la no. librería. No, mira, pues o sea, esta cosa y por ahí el fundador de Books, que ya no hace parte de Books, me invita un día, venga, yo que estoy buscando inversionistas. Books es una librería, para los que nos están escuchando, con base que se creó en Medellín para crear una comunidad de nuevos lectores o de lectores que querían tener otra experiencia diferente Ujú. alrededor de la lectura o en la forma de conseguir los libros. Entonces, Books tiene un cuento muy bacano, tiene una vibración de marca y que está muy bonita. Y ahí nos hemos metido a apoyar el crecimiento de esa librería. No ha sido fácil, vender libros en Colombia es todo un reto. ¿Por qué? Pues yo creo que eh, el consumo per cápita de libros en Colombia es muy chiquito todavía, hay una posibilidad de crecimiento muy grande y el negocio de venta de libros tiene, pues el mundo del retail, Ujú. que es un mundo muy complejo, Lina, porque los márgenes de los libros, los volúmenes de los libros no es pues como Mm. una supermarca de moda, de retail o de, no sé. Entonces, tú llegas a un centro comercial y los arriendos son caritos. Y entonces, y eso pagarlo a punta de venta de libros es durito. Pero ahí vamos encontrando nuevas fórmulas porque la idea no es la librería de siempre, sino una librería que traiga propuestas diferentes. Y en B2B hemos creado unas avenidas muy interesantes. El nuevo CEO de la compañía, David Trujillo, está montando un tema que se llama Books Academy, que es con IA, en donde te acompaña en tu ciclo de lectura. Una cosa muy interesante para empresas en el mundo del B2B. Estamos haciendo alianzas con multimarcas para tratar de promover más la lectura. Eh, Explícame un poquito más eso de las alianzas con las empresas. ¿Qué puedes hacer vos desde una librería con una empresa? pues más que llegar y ofrecer, aquí tiene pues la librería para que sus empleados vengan y compran. Estamos creando una cosa que se llama Books Academy. Entonces Books Academy lo que le permite a la empresa es montar como una especie de librero virtual a disposición de tus colaboradores. Ujú. Entonces, tus colaboradores empiezan a comprar un libro digamos, como que se perfilan dentro de sus gustos de literatura y aquí empezamos a llevarlos en ese viaje. Entonces, Books Academy de lo que trata es de irte llevando y guiando. eh, Libro eh, virtual. no, la idea es que sea el libro físico. Ok. Te voy a contar por qué la obsesión por el libro físico. No quiero decir que lleguemos al libro, no, no llegaremos al libro virtual, pero es que el libro físico te genera una desconexión inmediata de las pantallas. Es Y otra experiencia. A mí me encanta. Yo prefiero. no es Sí, cierto, Lina, es impresionante. Y se está comprobando la importancia en salud mental de soltar esto. de soltar esto y es el mejor detox que puedes tener. Y lo puedes tener 15 minutos al día, 5 minutos al día. O sea, la tomada del papel es muy importante. Entonces estamos obsesionados con el papel. Pero seguramente tendremos la oferta en el futuro algo Me electrónico. parece muy interesante eso. Ahorita más adelante quiero que hablemos un poquito de Celsia y de ese club de lectura que tenés allá, porque sé que eso funciona dentro de la empresa. Pero yo quiero em, que me contés un poquito cuál es el aporte a la sociedad que vos crees que estás haciendo participando de un tema como estos, porque me estás diciendo, es duro, no es fácil sacar adelante el negocio, es retador, nos toca echarle cabeza. Ujú. ¿Por qué insistir? Ve, porque yo creo que uno tiene
o sea, uno tiene que ser un poquito agradecido con la vida, ¿no es cierto? Y yo, si a mí me preguntas, y me lo has preguntado un par de veces hoy en la charla, la importancia para mí de la lectura. La lectura me permitió a mí ser, yo creo que ser un mejor ser humano, ¿no es ¿Cómo? cierto? Pues porque yo creo que cuando tú te metes a un libro, tú te metes a otra dimensión, te metes a una época histórica, aprendes dos o tres cositas, eso te cae en tu inventario aquí atrás y eso siempre te va a servir, siempre. Yo creo que no hay buenos líderes que no sean buenos lectores. Es muy difícil, ¿Vos sos buen ser humano? ¿Considerás que has sido mejor ser humano a través de esos procesos de pero lectura? te lo digo sin duda, sin Biografías, ¿qué duda. es lo que más disfrutas leer como historias de personas? Incluso, Ficción, no sí, me ficción. gustan mucho biografías, me gustan mucho biografías, historia, ensayos también, leo mucho tema de ensayo. Desde también he estado leyendo muchos autores estoicos, desde que encontré el estoicismo en la mitad de la pandemia, también me metí mucho en esa línea, entonces leyendo pues mucho a los Séneca de este mundo, pues y ese tipo de lecturas que me gusta mucho para releer, releer, Mm. releer. ¿Tenés Entonces, libros de consulta como los que te acompañan? mucho, vos no te imaginas, yo me siento en mi escritorio y aquí tengo los libros de consulta. Y son libros que los tengo rayados, llenos de banderitas, no te imaginas. No digas. Sí, 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 me encanta releer. De hecho, tengo esa cosita de que me levanto todos los días tempranito y ¿A qué tengo una horas es media horita. ¿A qué horas es tempranito? No, 5, 5:30, pues no aguanto más. O sea, y depende, pues tampoco es, como dice Jeff Bezos, tampoco pues soy de esos influencers que dicen pues que mi rutina de la mañana. No, 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 yo no. Pues hay un día que uno es capaz de levantarse a leer, otro día que no. No, Eh, además ya despachaste niñas. A mí todavía me toca levantarme uy, para claro. levantar a Emma. No tenemos que ir para el colegio para salir a hacer ejercicio. No, a mí levanta ya los perros. Entonces, y trato esa media horita, en la primera media horita de lectura, de ser libros de relectura. No el libro que esté leyendo, sino libros de relectura. Entonces, Sabes, muy rico. Esteban es un lector tremendo. Él tiene en la mesa noche, de hecho, es una de nuestras discusiones como ¿por qué me acumulas tantos libros en la, o sea, tenés una torre como andás sacándolos, Sí, meterlos a la biblioteca y él va haciendo torrecitas. Y a mí me encantaba leer. Yo estudié ciencia política y ha sido algo que de una u otra manera me ha acompañado, pero desde que pues de que nació mi hija Emma, yo no sé, a mí a veces me cuesta un poquito de trabajo, pues mi trabajo, ser mamá, la casa, el deporte. em, He perdido esa rutina y la extraño, me hace falta, ¿sabes? Me hace claro. falta y te oigo hablar de los libros y de las consultas. Tenemos una biblioteca muy bonita, estuviste un día en la Sí, casa, ahí tenemos espectacular un la libro que nos biblioteca y llevaste libros de muy regalo. buenos. Háblame de ese club de lectura que hay en Celsia. ¿Cómo funciona eso? Uno debería poder llevar a las empresas como esa cultura de leer, de elegir, de meterse. Sí, mira, te voy a contar, te voy a ser muy honesto, nunca había estado yo en un club de lectura. ¿Vos? ¿Nunca? Nunca, a pesar de todo lo que había leído, nunca había estado en un club de lectura. Había estado en algunos lanzamientos de libros, cosas de esas, pero siempre había sido pues un lector pues como de. Y me llega Gonzalo Velázquez, nuestro líder de Mm, comunicaciones que lo conoce, que es un tipazo, un tipazo. y dice, hombre, ¿será que nos juntamos y montamos un club de lectura? Y yo dije, maravilloso, maravilloso. Y nos conseguimos al mejor tutor, guía, yo no sé, maestro, que es Diego Aristizábal, que manejó muchos años la Feria del Libro No digas. de Medellín. Entonces empezamos con un ensayito. Vamos a ver quiénes se inscriben. Y eso se inscribió un pocotón de gente a la mitad de la pandemia. Eso pues se inscribió un pocotón de gente y empezamos a leer libros. Entonces es todos los lunes o martes, dependiendo del grupo, porque hay dos grupos. Hay un club infantil, se hace un club infantil los sábados. ¿Y cómo te parece, Lina, que eso se fue volviendo? Pues hemos leído más de 100 Acontecelo. libros. Y se reúnen, dan un tiempo para leer el libro y se reúnen a discutirlo. Entonces, muy bacano. Un libro se lee en 2 o 3 sentadas, típicamente. Sí. De pronto, si es un poquito más grande, se nos toma un mes. Pero en 2 o 3 sentadas debe estar listo el libro. Y entonces nos dice Diego, bueno, empiecen a leerlo, vamos a leer hasta el capítulo tal. Entonces, uno no se puede pasar De ahí. de ahí, porque si no empieza uno a hacer spoiler en la conversación, lo que sea, es un enredo. Pues lo bonito es que Diego arranca, cuando empezamos a analizar el primer libro, con el contexto de el autor, de lo que está escribiendo, los Claro. personajes, cómo se relaciona. Entonces se empieza a darle una dimensión al libro que uno típicamente no le da. Mm. Y te voy a contar otra cosa más bonita. Empiezan los comentarios de los compañeros.
todos los celsianos, hay gente de Buenaventura, de Panamá, de no sé dónde, de todas partes. Y empieza cada uno a dar su impresión del libro. Claro, entonces empieza Diego a echarnos preguntas. Bueno, ¿y qué opinan pues de la protagonista Lina? Mm, Y empieza, no, me parece que sí. Entonces, ¿pero por qué? Y uno dice, uy, ¿qué fue lo que leyó? Pues no es cierto, yo sí, no no había entendí entendido eso, ¿qué esto. pasó? Uy, entonces te da mira, una No, una perspectiva muy riqueza distinta, muy muy distinta. bacana. Me da mucho pesar que este último año he estado, pues, o sea, se reactivó mucho el tema de viajes, Mm. mucho tema Bogotá, y he estado muy enredadito con mi club de lectura. Me he perdido un par de libros buenísimos. Bueno, mira, ahora yo quiero que pasemos un poco, y aquí yo pues de lo que voy rescatando de nuestra conversación, yo veo una serie de intereses en vos profundos. Vos no creo que seas una persona, o sea, tenés preocupaciones, intereses, le entras a las cosas. ¿Cuántos años llevas vos en Celsia En Celsius voy a ajustar 10 años ahorita en junio. y en el grupo? En el grupo llevo, no, voy a ajustar casi 28 años. Bueno, imagínate, toda una Imagínate, vida activo construyendo. fijo del GEA. Y yo, si hay algo que admiro de la forma en que ustedes en Celsia hacen las cosas, es el tema cultural. Y yo creo, yo no tengo duda que eso está directamente ligado al líder de una organización. Ese tema cultural irriga, es decir, si eso no nace en la cabeza, eso hacia abajo, pues yo no sé si haya, es decir, yo creo que eso funciona así. El ejemplo se sigue, walking the talk. Si yo estoy hablando de esto, estoy promulgando esto, la gente empieza a meterse pues en esa película, en esa versión. Y quiero que me contes un poquito de eso, de la esencia de Ricardo Sierra, cómo ha iluminado esa historia de esos 10 años en Celsia. Pues mira, más que uno tiene que reconocer que uno está parado en hombros de gigantes. Mm, Y estos 28 años en un grupo empresarial como que es el GEA, que yo no sé cómo va, yo creo que va a seguir en el mismo GEA, pero va a ser el grupo empresarial Argos después de la partición ahora con Sura y todo. Pero son 28 años en donde he estado acompañado primero de unos compañeros maravillosos, pero de unos líderes extraordinarios. Entonces, he tenido la oportunidad de estar con Carlos Enrique Piedradita, mm, cuando yo estoy en Corfinsura, eh, con Sergio Restrepo Izaza, con José Alberto Vélez, cuando me llevó a ser el CFO de Cementos Argos, cuando mm, estaba haciendo él se había visionado y soñado toda esa. Y José Alberto, que me da la responsabilidad de ir a liderar Celsia. Yo llego a Celsia, pero había estado un par de años en la Junta, pero ahí estaba Juan Guillermo Londoño, Oscar Iván Zuluaga, que estuvo muchos años acá liderando EPSA, que habían creado una compañía maravillosa. Entonces, primero yo llego, siempre he estado mm. aprendiéndoles a unos champions. Y estos 10 años con Jorge Mario Velázquez, que bien lo conoces, que es otro mega champion. Entonces, eso permite que uno es un inventario lleno de ideas de ellos. Ujú. Uno, o sea, el reflejo de lo que tú dices de iluminar el camino en Celsia es el reflejo de que vienen unos reflectores aquí atrás de esos maestros que hemos tenido. Entonces, eso es muy importante porque es una filosofía del grupo. Nosotros somos mayordomos en estos grupos, Lina. Eh, y es muy importante eso porque la responsabilidad en cada una de las decisiones tiene que estar enmarcada con eso. ¿Y esto a qué nos llevó? Entonces nos llevó a Como que estamos hace cuidando un propósito. un propósito, un patrimonio, unos accionistas, una forma de hacer empresa, una forma de relacionarnos con los clientes, de enriquecerles la Pero eso vida. está directamente relacionado con tu carácter y o sea, eso Sí, sí, sí. empata. Pero fíjate, es una formación de Mm, 28 años en eso. ujú, O sea, algo parecido vi en Corfinsura, algo parecido en Cementos Argos, cuando estuve en Grupo Argos. O sea, esto es, esto es una cadena de mm. muchos relevos. Pero bueno, y entrando, ¿por qué el énfasis tanto en cultura empresarial en Celsia, que es algo que sí le hemos dado mucho énfasis, Lina? Es porque nos dimos cuenta que en el mundo de la transición energética, la competencia con capital o con tecnología la iban a ganar los grandes o los Ujú. disruptores. Y que nosotros la única forma de competir era con una cultura empresarial muy fuerte, en donde la forma de hacer las cosas eh, hiciera la diferencia. Ujú. Y gracias a Dios nos metimos en esto, logramos transformar la compañía por dentro en su forma de hacer las cosas, en la forma en que nos relacionamos hoy los celsianos.
Es una forma pues muy bacana, tenemos nuestros retos, nuestras dificultades, pero muy bacana. Y hemos logrado, pues hombre, los resultados financieros de crecimiento son muy buenos en estos 10 años, gracias a Dios. ¿Cuál es tu sello? Si yo te dijera, ¿cuál es el sello, la impronta de Ricardo Sierra en ese paso, en esos 10 años por Celsia? ¿Cuál crees vos que es eso? Pues yo creería dos cosas que la obsesión mía porque la compañía entienda que hay que enriquecer la vida de los clientes, que sin clientes no tenemos compañía. Y somos una compañía de servicios públicos que habla, todo el día se habla en los servicios públicos de los usuarios. Nosotros no queremos hablar de usuarios, queremos hablar de clientes. Porque nos soñamos un mundo en donde en el futuro, ojalá no muy lejano, todos los clientes en Colombia, todos los hogares puedan escoger libremente y moverse libremente entre, como si fuera una compañía de telecomunicaciones. Mm, Que tú puedas decir, no, hoy estoy en Cali, pero me está ofreciendo Celsia una cosa buena, venga, yo me me voy para cambio. allá. Entonces, por eso la obsesión de nosotros de ser los mejores en crearle mucho valor a nuestros clientes residenciales, empresariales, y es una obsesión. Hay muchas limitaciones porque somos muy regulados. Entonces, uno quisiera hacer más cosas, pero la regulación no te deja. Entonces, esa es una. Y la otra es que lo que tú decías de la cultura, que la impronta sea que hay una cultura diseñada para poder ser exitosos empresarialmente. Eso es la otra. Yo ahí veo un hilo conductor en todo lo que mencionas y es al final la construcción de confianza, porque para que un cliente te reconozca ese valor y diga, te elijo, porque ahí es donde está lo mejor, se ha construido una confianza importante para que un equipo humano confíe en una transformación cultural y se monte en un bus, porque esos cambios son dolorosos, ¿no? Uy, Son mucho. cambios de paradigma, de formas de hacer las cosas, y que un equipo humano al final confía y se monta en eso, pues también me parece que hay un hilo conductor enorme. Y nosotros en la Andy, en el trabajo que hemos estado haciendo en la seccional, trabajamos mucho ese tema de la construcción de confianza. Yo quería que me hablaras un poquito de vos, cómo ves eso, cómo crees que uno puede construir de manera efectiva lazos de confianza con los grupos de interés. Háblame un poquito de eso. Yo creo que qué cosa tan bonita eso de construir una confianza. Es hecho un trabajo maravilloso, Lina, ahí en la seccional y el liderazgo acá en la región, pues, para poner un ejemplo, pues, que es muy cercano acá, el tema de Compromiso Valle, que ha sido liderado por, por muchas instituciones acá, genera eso, genera ese nivel de confianza y de relacionamiento. A nivel empresarial, eh, uno tiene unos mercados que son, a ver, ¿cómo te explico? Uno tiene uno compite en el mundo de la generación Ujú, por clientes grandes o medianos, los que son los mercados no regulados. Entonces yo voy a venderle energía a Fanalca, ¿no ujú. es cierto? Y compito ahí con Isagen o con EPM o con Enel, con todo el mundo. Es una competencia durísima, a codazos. Eh, pero hay muchos clientes que son los residenciales que reciben no puede haber sino un solo operador, se llaman monopolios naturales, súper regulados, uno no puede cobrar lo que quiera. Lo que más importante es que cuando uno le explica a un cliente que ese es el precio del kilovatio por estas razones, que el nivel de servicio es este por estas razones, que te crean, ¿Y que has te crean. logrado que te crean? Pues hacemos muchos esfuerzos, hay veces que se logra, hay veces que no. Pero te lo digo por qué, porque todos los días vemos esa retórica de los políticos o de este gobierno en donde insisten mucho en el tema de las tarifas y que las Mm. tarifas, y no, no son altas. O sea, no son altas. Lo que pasa es que estamos consumiendo mucho más. Comparémonos con toda Latinoamérica y estamos en la mitad de la tabla, ¿no es cierto? Metámosle más competencia para que bajen las tarifas Sí. y no deja meter, o sea, eso es. Entonces, que los clientes nos crean que estamos genuinamente del lado de ellos. En este mundo es súper difícil porque hay muchos vientos en contra tratando de echar una narrativa antiempresa y anti este tema. Sí, pero yo soy una convencida de que solamente en la medida en que hagamos con disciplina, con rigor, con método, ese ejercicio de mostrarle a los clientes, a los grupos de interés, qué es lo que la organización está haciendo, Sí, cómo lo está haciendo, esto es lo que yo ofrezco, usted qué está esperando de mí, yo puedo llegar hasta aquí, pues solo así va construyendo uno de esos verdaderos vínculos
que permiten romper con esas narrativas. Hay que ser muy Sí. transparentes, tenés toda la razón, ¿no? Hay que abrir. Yo creo que nosotros hemos salido del closet en ese sentido, Lina. Hay que abrir las empresas, hay que contar lo que hacemos con mucha más tranquilidad y más apertura. Uno no, uno se equivoca pues como siempre, mete las patas y tal cosa, pero la verdad, eso que estás diciendo es clave. Si uno no es y parece ser, es muy difícil. Somos seres humanos, Ricardo, y esto es uno de los grandes cuestionamientos que yo me hago, y es cómo mantener el positivismo en un mundo tan cambiante, tan disruptivo, pero no de una manera como positiva, sino que a veces realmente uno se pregunta, yo me pregunto mucho cuál va a ser el mundo que le va a tocar a mi hija Emma. Ujú. ¿Cómo mantenés vos el positivismo, además en un sector tan regulado, que ha estado tan atacado? ¿Cómo hace uno para levantarse todos los días y seguir creyendo que hay que apostarle, que hay que hacerle, que el viento está en contra, pero vamos para adelante, que se caen los proyectos Sí, que uno proyecta a 10, 15 años y cómo hace uno? así es. Lina, hay varias cosas. La primera, ven, yo creo que tengo muchas canas y esas canas sirven. Y esas canas nos permitieron vivir en una ciudad, Medellín, completamente sitiada por muchas situaciones muy duras, Mm, en donde vivimos también los momentos del apagón, momentos muy duros económicos en Colombia, cuando estábamos completamente cerrados. O sea, de verdad que uno mira para atrás y uno dice, estamos mucho mejor que lo que estábamos mm, antes. Lo que pasa es que las noticias nos enredan. Entonces, un poquito de bagaje, como de entender la historia, ayuda mucho a eso. Lo otro, entender que hay ciclos, pero hay que tratar de mantener la cosa, o sea, empujar en lo que uno pueda. La otra que me sirve mucho es, yo trato de leer muchas cosas positivas. ujú, O sea, mi obsesión por la lectura no me deja leer muchas noticias. mm, Y hace muchos años un amigo me enseñó una cosa. Yo era de esos que se leía los 3 periódicos al día, Lina. mm, ¿No es cierto? Antes de este boom de redes sociales y todo eso. Entonces, un amigo llega y me dice un día, él manejaba todo el tema de mercado de capitales en Corfinsura. Y entonces me dice, ¿vos para qué lees, Ricardo? Todo eso. Y como que no, pero mira, pues si tal estar cosa y pasó, ¿no enterado. es cierto? Para estar enterado de la conversación. Y me dijo, no, 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 fresco. Mira la que me pasa a mí. Yo no leo nada, pero yo llego a la oficina y si hay algo que tengo que leer, alguien me dice, ve, Jorge, ¿ya viste esto? Mira lo que salió allí. O sea, siempre te van a avisar. Hay alguien que lo va a leer y que si sabe que vos lo necesitas leer, te lo va. Y eso pasa perfecto todo el día. Mm, Todo el día te llega el WhatsApp, mira lo que dijo tal cosa, mira lo que salió allí, mira qué dijo en X. Entonces eso me hace que yo no leo prácticamente. O sea, lo único que leo es el colombiano y lo leo a la cararita que me llega en periódico a la casa. Bueno, esa es una. Y la otra, ¿sabes cuál es? Es el estoicismo. mm. El estoicismo tiene una dentro de sus muchas cositas que hay que saber lo que uno controla y lo que no. Y hay muchas cosas que uno no puede controlar. Uno puede controlar lo que diga un ministro, uno puede controlar la ideología de un gobierno equivocada, ¿no es cierto? No la puede uno controlar, hay que dejar. Cuando tenga uno las oportunidades de estar en los foros que tiene que estar, de hablar con las personas con las que tiene que estar, tratar de defender las ideas, los argumentos, y ahí jugársela del todo por el todo. Y lo que salga, aceptarlo, porque uno no lo controla. El estoicismo es muy bueno para eso. Entonces, te diría que tengo esas 3 cositas para ¿Vos meditas? sobrevivir ese mundo. Sí, ¿Vos claro, meditas? claro. ¿Qué tipo de meditación haces? No uso Calm, Ajá, ese sí, app. sí. Yo pues, Lo he hacía usado. meditación trascendental, pues todas estas cuentas de Deepak Chopra con Ramiro ¿Has Valencia. hecho turismo espiritual, No, pues? eso de hecho, hemos hecho de todo. Ahorita tengo una prima, Andrea Halabi, que hace mucho breathwork, entonces nos ha metido un poquitico en eso. No, hago, pero no soy obsesionado, pero hago No. muy corticos, de 10 minuticos pues al día. Recomendame un libro. ¿Un libro de qué? ¿De qué te gustaría? Un libro acorde con esto de la esencia de temporada de Luciérnagas, como un libro de esos iluminador de camino o un libro que te parezca a vos, no, mira. Bueno, creo que tengo uno muy bueno. Hay un autor en particular que es de los que pues, me obsesiona, que es Steven Zweig. Ujú. Y Steven Zweig tiene uno muy bacano que se llama Momentos Estelares de la Humanidad, Yo que creo que de tengo hecho un par de libros sacamos. de, ¿sabes? Te voy a regalar una edición que hicimos, que hice con
porque me gusta tanto ese libro con la gente que, se me fue el nombre de la editorial, qué problema. Pero, ¿por qué te lo recomiendo? Son Ajá. 14 historias de momentos estelares de la humanidad y cómo las analiza Stan Zweig y cómo pudieron haber sido otra cosa completamente diferente. Entonces te da una perspectiva Mm. maravillosa y son cosas de verdad muy bonitas, muy interesantes. Hay de todo ahí. Te las recomiendo. Bueno, listo. Y bueno, y como para ir cerrando esta conversación, si yo te preguntara a vos, yo me pregunto mucho sobre cuáles, o cuáles, sino cuáles, porque yo creo que es más de una, son las grandes lecciones que a mí me parece que debo dejarle a mi hija Emma sobre humanidad. Yo creo que es bien importante en la medida en que uno mantenga esa conexión, pues que no nos olvidemos que somos seres humanos. ¿Vos qué cosas crees que le has dejado? Vos ya tenés hijas criadas, ya las mandaste a volar, salieron del nido, yo todavía estoy criando. ¿Qué cosas crees que le has entregado con mucha certeza a tus hijas que les serán de utilidad de aquí al final de sus días? Ay, Lina, qué pregunta tan difícil y yo no tengo pues como la respuesta. Yo creo que uno de los hijos les tiene que entregar pues más allá del amor y del cariño y de ayudarle pues en la medida que uno pueda a darle las oportunidades que ellas quieran tener. Una de las cosas que estoy aprendiendo a transitar, ¿sabes qué? Es uno hasta estos momentos uno tiene cierta influencia como en las vidas Mm, de ellas, ¿no es cierto? todavía. Todavía, siempre, por el tema, bueno, ¿a qué colegio vas a ir a estudiar, no es cierto? ¿No? Mm, Entonces, ¿a qué universidad? Bueno, la podemos pagar, no la podemos pagar, ¿no es cierto? Entonces uno tiene cierta influencia, pero ahorita está mi hija Valeria y Pamela también empezando a tomar ya una decisión de vida de ellas. ¿Y cómo uno se tiene que apartar? dejar. Dejar. O sea, ¿Como el desapego o qué? yo no sé si es desapego o es decir, Así de pronto ellas uno de tienen que pronto vivir su sienta, vida, de pronto no, pero es la vida de ellos, de ellas. Entonces, lo que ellas escojan va a estar bien. Entonces, es un momento muy interesante de la vida. pues lo estás haciendo con conciencia además, como, Sí, 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 pero durísimo, pues, sí, pues porque uno dice, claro, ay, sí, qué bueno poderle decir esto, pero no, creo que no debería. mejor me quedo callado. Sí, ¿no es cierto? Entonces En ese proceso yo de creo que el crianza. padre aprende mucho más que los hijos. Y en ese proceso de crianza con Federica, ¿ustedes han estado siempre muy en sintonía o ha habido retos ahí como, "No, mira, mira, No, súper en sintonía, bacanísimo. Pero te digo que para mí eso ha sido un regalo de la vida haber encontrado a Federica por esa posibilidad de tener ahí ese balance, no, súper sintonizados, súper. ¿Qué nos Y somos muy faltó? distintos, Sí, somos muy distintos. vea pues, Mm, pero bueno, los opuestos se ajá. complementan. ¿Qué nos faltó tocar de tu vida, de tu historia, Ricardo? ¿Qué nos faltó? No, pues yo te diría una faceta muy, muy interesante y es la faceta de Bayuno. Contame. Pues estos 10 años, Mm, los últimos 10 años he tenido la oportunidad de vivir prácticamente 2 o 3 días de cada semana aquí en la ciudad de Cali, recorriéndome el Valle del Cauca, liderando a Celsia. Y, y para mí ha sido toda una experiencia, Lina, porque los antioqueños que nos tildan de cerrados, nos tildan de tan y no sé qué y tal, y cuando uno llega aquí uno se da cuenta que sí es muy cerrado. Acá lo que he encontrado es una apertura de muchos de los colegas, he encontrado un tejido empresarial vibrante, reinventándose. Entonces te diría que los últimos 10 años de la vida, la experiencia de haber vivido en el Valle del Cauca ha sido también para mí maravillosa. Haber podido conocer personas como tú, personas como Esteban, maravilloso. no, pues para nosotros la verdad ha sido una dicha contar con vos en esta región ayudándonos a jalonar este departamento y las potencialidades que tiene. Yo te agradezco mucho, Ricardo. Yo, pues te lo dije al comienzo, te lo reitero, yo soy una admiradora de la forma en que vos haces las cosas, de tu manera de liderar, de lo que veo que proyectas como ser humano y aprendo de lo que te veo hacer, de cómo te veo hacer las cosas. Tenés un equipo humano de colaboradores fantástico, además con los que Sobrado. también he tenido la oportunidad de trabajar. Y yo lo único que te deseo es que sigas siendo luciérnaga, personal y profesionalmente, y que Mm, sigas compartiendo esa luz que hay gente mirándote y qué rico. mirando a la organización y que no me cabe duda que hay mucho
de lo que están aprendiendo. Entonces, bienvenido siempre a Temporada de Luciérnagas. Muchas gracias, Lina. Felicitaciones y que sigas inspirando a muchas personas más con esta buen tema de la luciérnaga. Bueno, gracias. Gracias por apoyar Temporada de Luciérnagas. No olvides suscribirte y seguirnos en Instagram, YouTube y Spotify. Nos vemos en el próximo episodio.